Eh, Bien, voy a recorrer rápidamente las secciones de código que ya hicimos la sesión pasada hasta alcanzar el punto donde me quedé el lunes y digamos que me quedé justo para empezar a estimar el modelo ya en su versión con variables instrumentales. Lo que hicimos fue partir de la hipótesis de que existe una relación entre lo que es instituciones o fortaleza de instituciones o en general marco institucional y desempeño económico. La hipótesis tiene un problema porque hay, digamos, un problema de endogeneidad entre quién causa quién. Instituciones sólidas generan desempeño económico, desempeño económico genera instituciones sólidas. Un poco la hipótesis tiene que ver con los derechos de propiedad, digamos, generan su propio marco regulatorio o al revés, hay que tener un marco regulatorio de los derechos de propiedad para que, digamos, el capitalismo se desempeñe mejor. Bien, hicimos una regresión y comparamos eh, tres regresiones distintas con el objeto de evaluar cómo se verían si la hipótesis omitiera por un momento que estamos en una situación de endogeneidad, ¿no? Entonces aquí es donde me quedé. Dije, y tratamos de agregarle una hipótesis geográfica para tratar de identificar si es que existía alguna relación entre el punto donde estaba el país, digamos en términos de la latitud, y el desempeño económico. Y bueno, lo que vemos es que no, que en efecto esa hipótesis geográfica no se cumple porque la latitud no es significativa, salvo en el modelo 3, pero queda claro que cuando se agrega la latitud y luego se convive con un indicador del continente donde está ubicado el país colonizado, digamos, quien absorbe la información es el país, el continente, o absorbe, perdón, la significancia. Eh, por lo tanto, podríamos desechar aquí en un primer momento la hipótesis geográfica. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es estimar el modelo por variables instrumentales. Es un modelo que se dice un modelo en dos etapas, porque lo primero que haremos será estimar a quién será este X gorrito. Y entonces X gorrito resultará de utilizar un conjunto de variables instrumentales que le llamaremos ZI. Entonces, en general, la convención será que diremos que los instrumentos incluyen tanto a las Z, que son las variables instrumentales, como a las X. Y el objetivo es simplemente construir una regresión auxiliar, que será una regresión que será X, que depende de los instrumentos, generar esa nueva X y utilizarla como un regresor dentro digamos, de nuestro modelo. Y esta nueva ecuación sería como lo propongo justamente eh, aquí, ¿no? En esta parte, justo aquí, ¿no? Entonces esa sería mi nueva ecuación de X eh, corregida y mi variable instrumental sería como lo propongo aquí arriba. Aquí abajo pongo una variable, un estimador ligeramente distinto, que le llamo un estimador que es por el método generalizado de momentos, y que tiene esta estructura, donde W es una matriz positiva que puede corregir algunos de los problemas que puede tener nuestro modelo, como por ejemplo heteroscedasticiidad. Aquí solamente incorporo la idea, pero justamente en el siguiente tema que vamos a ver, que es el sistemas de ecuaciones, digamos, sistemas de ecuaciones, voy a tratar de incorporar de manera general cómo solucionaríamos un problema de heteroscedasticiidad. Entonces, un poco siguiendo la línea, el modelo lineal clásico supone varias cosas. Supone que la ecuación es lineal, supone que no hay multicolinealidad, supone que no hay heterogeneidad y que los errores son homocelásticos. Lo que vamos a hacer en este curso es tratar de romper las últimas dos cosas. ¿Qué pasa cuando no hay endogeneidad? Que es justamente esto, cómo lo corregimos. Y lo que voy a hacer cuando vea sistemas de ecuaciones, voy a tratar de corregir heteroscedasticidas. ¿Vale? Bien. Entonces aquí es donde estoy parado en este momento. ¿Alguna duda que se puso? Ok. Bien. Entonces, estimemos ahora por variables instrumentales. Lo primero que voy a hacer es una instrucción similar a la que hemos hecho la sesión pasada, que voy a decirle al data frame que elimine los que son NA y que los elimine para esas dos columnas.
y que tome los labels. Y entonces voy a generar un subset 2 que está nombrado como este. Y aquí abajo voy a hacer un gráfico donde le voy a poner los labels, donde voy a utilizar el logaritmo del desempeño económico, que en este caso es el, no, perdón, el logaritmo de la tasa de mortalidad de los primeros colonizadores y la tasa el índice de protección contra la expropiación. Entonces, lo primero que quiero hacer es ver si mi propuesta de variable instrumental, que en este caso va a ser la tasa de mortalidad de los primeros colonizadores, tiene una correlación con la variable que quiero instrumentar, ¿no? Entonces, lo primero que voy a ver. Y lo que observo es lo siguiente. Resulta ser que el logaritmo de la mortalidad de los colonizadores tiene una relación negativa con el riesgo promedio de expropiación. Entonces, bueno, al menos hay correlación. Ciertamente no me debe preocupar si la correlación es positiva o negativa. En realidad lo que me debe preocupar es que esta correlación es significativa o sostenible, tanto desde un punto de vista teórico como desde un punto de vista estadístico. Entonces, desde un punto de vista teórico, tendríamos que pensar si el mecanismo causal que plantea Semoglupa nos parece que sería válido. Es decir, que la tasa de mortalidad de los primeros colonizadores es el mecanismo a través del cual se generan las instituciones primarias, que se transfieren a instituciones que se mantuvieron durante la colonia y que se transfieren a instituciones actuales, ¿no? Tendríamos que pensar si todo ese mecanismo causal es válido. Parece que sí, al menos no parece que no sea posible. Es una hipótesis que parece sostenible. Hay muchas críticas al respecto, porque probablemente el marco institucional no es algo sencillo de medir, ¿no? Por ejemplo, en este caso el índice es el riesgo promedio de expropiación, que puede medir como qué tan fuerte es digamos, los derechos de propiedad en un país. Pero, por ejemplo, el mundo en este momento nos está mostrando que no necesariamente esto es suficiente. También, por ejemplo, hay otras situaciones que pueden definir la capacidad de las instituciones, como por ejemplo la capacidad de que la democracia, que es la forma que conocemos como organización, se pueda sostener y que no haya un poder que absorba todos los otros poderes, como pasó en México, ¿no? O como está pasando ahorita en México, o como puede pasar potencialmente en Estados Unidos. Y entonces sí nos tendríamos que preguntar si este tipo de indicadores es un buen indicador de la capacidad institucional del país. Am, Bien, nosotros en este caso, en este indicador, estamos ubicados más o menos como por acá. Entonces, igual somos como un país medio. La mortalidad de los primeros colonizadores fue promedio, no fue tan baja como el logaritmo, perdón, no es tan bajo, y el riesgo de expropiación también es promedio. Entonces, voy a utilizar esta variable como un instrumento, está correlacionada. Entonces, lo que voy a hacer, en lo que tendría que hacer es en estricto sentido esta regresión, que es básicamente cuánto del riesgo de expropiación es explicado por la tasa de mortalidad en logaritmo de los primeros colonizadores. Y lo voy a hacer aquí. Voy a generar, voy a utilizar ahora el Make Table 4. Si no lo han descargado, descarguenlo. Necesitamos ese dataset también. Necesitamos el Make Table 4. Lo voy a leer desde un formato de stata. Voy a seleccionar los que son base eco 1 nada más y voy a mostrar los primeros datos. Luego de eso voy a hacer simplemente una regresión y la regresión es la siguiente. Voy a utilizar el riesgo de expropiación en función del logaritmo de los primeros colonizadores. Le estoy diciendo a Python que elimine los missing values si es que existen y los va a eliminar del data frame que se genera aquí. Yo voy a incorporar la constante de forma manual, por eso agrego una columna de unos y muestro los resultados. Y vamos a ver cómo se ve esta regresión auxiliar en un primer momento. Y en un primer momento lo que vemos es que en efecto la correlación es negativa, como habíamos pensado en nuestro gráfico. Entonces es de menos punto 6 de la correlación. Y bueno, y es estadísticamente significativo. El P es de menos 4. Entonces más o menos el P crítico habíamos dicho que era 2, ¿no? Entonces es estadísticamente significativo. El p-value es casi 0. El R cuadrado es bajo, ciertamente, 0.25, pero tiene sentido. Es decir,
puede ser que a lo mejor necesitemos más variables instrumentales para la capacidad institucional. Bueno, la prueba global también pasa, la F estadística también este, pasa y ya. Creo que eso sería lo que podríamos observar de esta primera regresión. ¿Vale? Bien, ¿dudas hasta este punto? ¿No? Lo único que estoy haciendo aquí es probar que en efecto la variable instrumental Z está correlacionada con la variable que me interesa instrumentar. Y parece que sí es cierto, está correlacionada y es significativa. Eh, bien, ahora, vamos entonces a implementar como hacer como un poquito como a mano el procedimiento. Y lo que haría es tratar de encontrar quién es el logaritmo, digamos, el pi per cápita en función de un índice, pero reestimado a partir de la variable instrumental. Por eso le pongo el gorrito. Entonces, lo que ocurre ahí es que ese promedio de expropiación, de índice de riesgo de expropiación, lo estoy tomando que el que resulta de la regresión anterior. Entonces, la primera etapa es estimar esta regresión, hacer el predict de esta regresión y luego utilizar ese predict para estimar en esta regresión. Entonces, voy a tomar los resultados de la regresión anterior, de la primera etapa, tomo sus valores predichos y los voy a guardar aquí, ¿no? Son los valores predichos de riesgo de expropiación y los voy a guardar en data frame. Entonces, en el data frame van a ver ustedes una columna que está aquí, los valores predichos del riesgo de expropiación. Entonces, solo comparemos un poco, ¿no? Aquí tenemos el verdadero valor del riesgo de expropiación, 5.36, y aquí tenemos el riesgo de expropiación estimado con mi primera etapa, ¿vale? Entonces, el riesgo de expropiación original y el riesgo de expropiación estimado con mi primera etapa. Voy a utilizar esa variable, la estimación, como parte de los regresores, y vamos a ver qué tanto se corrige el problema. Entonces tengo otra vez, repito la regresión, exactamente la misma regresión. Y noten que el R cuadrado sube. Tendríamos un R cuadrado anterior, chiquito, sube. Y ahora veamos cómo se ve, qué dice ahora el riesgo de expropiación corregido, digamos. eh, y vamos a compararlo. Déjenme si aquí tengo la comparación. No, no tengo. Esta regresión, déjenme, se tendría que comparar. Déjenme, voy aquí arriba a traerla, porque dijimos casi al inicio. Está por acá. Sí, esta sería la regresión que tendríamos que comparar. Entonces, me voy a llevar esta regresión y me voy a llevar mi otra regresión que hice abajo, que acabo de hacer ahora. Sí. Y las voy a colocar acá en pizarra. Déjenme, las traigo rapidísimo de por aquí. Vamos a colocar esta por acá y esta otra por acá. Vamos a hacer un poquito grandes estos para que se alcancen a ver. Bien, entonces veamos un poquito lo que estamos enfrentando, ¿no? Lo que tenemos es lo siguiente. Entonces, si yo hubiera seguido mi hipótesis sin reconocer la endogeneidad del problema, habría pensado que esta era una buena regresión. La regresión que le voy a poner por acá, esta regresión de acá, esta hubiera sido una buena regresión. Entonces, la regresión, así, sin haber reconocido endogeneidad, me habría dicho que por cada punto que se mueve el índice de protección a la expropiación, digamos que el pi per cápita, el logaritmo, se mueve en 0.5. Eso habría dicho. El R cuadrado que yo tenía aquí, pues es más o menos bueno, 0.60. Y luego, este, y bueno, y en general también es significativo, ¿no? Ahora, eh,
Este punto 60 a mí me parecía sospechoso de inicio porque solo tengo una variable queriendo explicar un fenómeno bastante complejo como es el PIB per cápita y decir que con más o menos la variabilidad del PIB per cápita es explicada como con un 60% de un riesgo de expropiación, suena un poquito complicado porque el PIB per cápita no solo es explicado por la capacidad institucional, sino hay otra serie de factores, ¿no? Entonces, aquí habría como un problema de, ¿por qué es que puedo tener un R cuadrado alto cuando parece que el modelo es muy sencillo? Entonces, eso me hizo sospechar que probablemente tengo un problema de endogeneidad. Lo corrijo, lo trato de corregir con aquella regresión, y en esta regresión, ciertamente cuando corrijo creo que me equivoqué de regresión, esta no es acá. Mis disculpas, esta no es. Vamos a hacer la correcta. Mm, Es esta. Disculpas por el error. El lapsus brutus. Entonces, si hago una corrección, entonces, noten cómo se cambian los coeficientes. Observen el cambio en los coeficientes. Se nota muchísimo ya en este punto. Es decir, tenía yo un coeficiente de 0.51 y ahora tengo un coeficiente de 0.94. ¿Sí? Muchísimo más alto. En teoría, el R cuadrado debe ser menor para este modelo, y sí, es menor. Es ligeramente menor, de punto 60 paso a punto 47, pero estoy en una situación en la cual ya corregí un problema de endogeneidad aquí, de forma sencilla, hasta este punto, ¿vale? ¿Dudas hasta este punto? No. Bien, pero hagámoslo ahora como debería ser en forma, ¿no? Es decir, no es tan sencillo como está aquí, porque aquí solo son una regresión muy sencilla con un regresor, hay que complicarlo más que complicarlo, hay que agregarle más variables de control al problema. Entonces voy a ir a Python para mostrar cómo se vería ahora mi regresión. Entonces, estamos en Python. Ahora, lo que voy a hacer es utilizar otro comando, el comando correcto en este caso, que sería el comando que se llama IB2, que es la abreviación de Instrumental Variables Two-Step Least Square, ¿no? Variables instrumentales en dos etapas. Entonces, lo único que necesito es decirle varias cosas. Necesito decirle quién es la variable dependiente, que en este caso es el logaritmo del PIB per cápita. ¿Quiénes son las exógenas? Las exógenas en este caso van a ser solo la constante. ¿Quiénes son las endógenas? Es el riesgo de expropiación. ¿Y quién es el instrumento? Es el logaritmo de la tasa de mortalidad de los primeros colonizadores. ¿Sí? Entonces, ese comando hace las dos etapas de una sola vez y vamos a ver cómo se vería el reporte. El reporte se vería de esta manera. Entonces, aquí está la estimación final, que es el riesgo de expropiación. Aquí están los coeficientes. Esos coeficientes noten como si ya son idénticos, de hecho, a nuestra regresión anterior, o muy cercanos deben ser, 1.90 y 0.94, y me voy a ir a mi pizarra para que veamos cuánto traíamos, 1.90 y 0.94. ¿Sí? Esa es la regresión que está ahí. Lo que sí van a notar es que hay un cambio en el R cuadrado, porque este R cuadrado que está aquí, digamos, es el R cuadrado adecuado. El otro, el que tengo yo, es como una especie de pseudo R cuadrado aproximado, porque no hice el procedimiento como debió haber ocurrido, sino que lo hice como a mano, ¿no? Primero hice una etapa, luego hice la otra. Y en esto lo estoy solucionando todo de una sola vez. Eh, entonces, el R cuadrado incluso aquí es todavía más bajo, es significativo, y aquí está listo. Y me dice que los instrumentos fueron esta varianza. ¿Vale? Y me dice que la varianza se estimó con corrección por heterocedasticidad. Ahorita no se preocupe mucho por esto, lo voy a conversar con más cuidado en la siguiente sesión. Bueno, en el siguiente tema, que probablemente vamos a empezar ahorita, que es sistemas de ecuación. Bien, ahora vamos a agregar ahora sí varios modelos y con varias variables de control. Entonces, lo que deberíamos hacer es lo siguiente. Voy a estimar tres modelos distintos
y son tres modelos que voy a estimar los tres en mínimos cuadrados de dos etapas. Entonces, lo que voy a hacer es ir agregando, am, agregando diferentes especificaciones. Entonces, la primera es el modelo que ya hice, que ya mostré. La segunda es justamente estoy agregando como variables de control a la latitud, pero la voy a agregar aquí en endógena y en instrumentos, y la razón es la siguiente, es que voy a utilizar, voy a, digamos, debo especificarlo así porque lo que quiero hacer es que el riesgo de expropiación en su ecuación en la primera etapa no solo esté explicada por por la tasa de mortalidad de los primeros colonizadores, sino que se incluya a la latitud como una parte que explica al riesgo de expropiación para mejorar un poco la estimación. Eso es lo que quiero hacer aquí, ¿no? Entonces, voy a hacer tres modelos. Entonces, digamos, es el modelo base, el modelo con la hipótesis geográfica y un modelo que es un poquito más, con más control, como respecto, por ejemplo, el tipo de colonización, que pudo haber sido distinto, por ejemplo, en África o en Asia o en América, donde probablemente fue más extractivo fue en África, ¿no? Y menos tal vez en América, o quién sabe, la verdad es que no soy un historiador necesariamente, entonces sí, yo le creo un poco a lo que escribieron ellos, porque, sobre todo por la evidencia que muestran, ¿no? Eh, bien, eh, listo, entonces vamos a hacer esta estimación del amorrón y vamos a mostrar los resultados para ver cómo se ve la comparación. Entonces, lo primero es que tenemos un R cuadrado que noten cómo es que cambia, y va oscilando de punto 18, punto 10, baja justo en la hipótesis geográfica, y el último modelo sube a punto 28. Y luego veamos cómo se ven los resultados en los coeficientes. Bien, digamos, esta tabla debería ser comparable con una tabla que está allá arriba. Déjenme mostrarla, las voy a poner juntas para que veamos cómo cambian los resultados. Entonces, esta tabla debe ser comparable con esta. Entonces, voy a llevarme esta tabla. Esta tabla debe ser comparable con esta tabla que acabamos de generar. Es comparable, de hecho, con esta tabla que tengo acá. Y entonces me voy a mi pizarra. Aquí abajo la voy a poner. Entonces, vamos a comparar los resultados que hemos obtenido. Resultados. Acá. A ver, entonces, en este caso, el modelo uno, este modelo es equivalente a este modelo. El modelo 3 que le llamé aquí, es equivalente al modelo 2. Y el modelo 4 que está aquí, este es equivalente al modelo 3 de la otra regresión, ¿vale? Solo están, tengo un typo ahí, ¿no? Que debería haberlos nombrado igual. Entonces, ¿qué es lo que pueden notar? Por ejemplo, ¿cómo nos sale el coeficiente del riesgo de expropiación en el modelo sin corrección por endogeneidad, que sería estos coeficientes? Nos salen alrededor del punto 53 y punto 46, y va hasta punto 39 significativo, ¿no? Pero cuando hacemos corrección por endogeneidad, ese coeficiente se va ahí. Aquí está punto 94, punto 99, punto 94. ¿Vale? Bien. Ahora, ¿ustedes qué piensan? ¿A cuál le creerían? ¿O cuál pensarían que es incorrecto? ¿Creerían que el esfuerzo valió de haber hecho a encontrar un instrumento y luego haber estimado ¿O no vale la pena? ¿Cuál es el criterio que considerarían para saber si es que fue una buena idea o no? ¿Qué pensarían que puede ser? ¿Alguna idea?
Bien, una manera de saber si sus modelos están correctamente especificados es si los parámetros, eh, conforme van agregando variables, o sea, lo que debe ocurrir es que cuando construimos un modelo teórico de un problema, en este caso el problema es, queremos analizar si la capacidad institucional puede explicar el desempeño económico, entonces ese es nuestro objetivo. Y eso se cuantifica por el coeficiente que está ahí, ¿no? El riesgo de expropiación, ese coeficiente es el que a mí me interesa. Entonces, una de las cosas que a mí me haría sospechar que ese modelo es incorrecto es que el coeficiente, conforme voy agregando variables de control, va perdiendo valor, se va haciendo más pequeño. Y eso solo significa entonces que probablemente este coeficiente, que esta regresión que estoy haciendo, tiene algún tipo de problema porque en estricto sentido los controles adicionales no deberían de ser elementos que disminuyan el efecto que tiene mi coeficiente de interés. Porque mi coeficiente de interés en estricto sentido bien resulta de una concepción teórica o de un modelo causal que construí. Entonces, si el modelo causal o el modelo teórico es correcto, entonces, conforme voy agregando controles, lo único que debería de estar haciendo es eliminar información de quién, del término de error, y no eliminar información de quién, de la variable que de verdad es la que está explicando el modelo. Si el modelo está correctamente especificado, ese coeficiente no debería de caer o no debería de subir, debería de mantenerse más o menos consistente a lo largo de los diferentes modelos. Y noten que eso no ocurre. Pasa de 53 a 46 hasta 39.39. Y en este otro está en 94, 99 y 94. Pero este 99 de acá, yo creo que sí tengo una explicación para este, ¿no? ¿Por qué subió 99? Y probablemente tiene que ver con que la hipótesis geográfica en realidad es incorrecta. Cuando la corrijo, incluyendo las domis de los demás países, de los demás continentes, pierde significancia en la hipótesis geográfica y en efecto, bueno, de hecho no es significativo acá, pero de hecho eso hace que el modelo se vuelva muchísimo más consistente con lo que yo había encontrado. ¿Sí? Entonces, por eso yo digo que el segundo modelo está bien. ¿Vale? ¿Duda? ¿A cuál te refieres? ¿Cuál coeficiente es el que no es significativo en este caso? ¿O cuál te preocuparía? Ujú. Es que, o sea, cuando nos corregimos, aún así tiene que cumplir con los criterios de cambio, ¿no? No necesariamente, porque es una excelente pregunta, porque una de las cosas que solemos hacer los economistas es que creemos que cuando tenemos un modelo bien especificado, los coeficientes deberían ser significativos. Y eso no es necesariamente cierto. Es decir, que tu modelo teórico que llevaste a una estimación no se cumpla en tus datos, no quiere decir a priori que tu modelo teórico era incorrecto. Muy probablemente tus datos no son adecuados para tu problema o probablemente tu modelo teórico no aplica para la situación en la que la quieres implementar. O sea, eso no necesariamente es cierto, ¿no? Eso es por un lado, ¿no? Pero asumiendo que sí, que tu modelo teórico es válido, uno esperaría que los coeficientes de interés sean significativos porque el mecanismo causal lo evaluaste y piensas que es adecuado, ¿no? Por ese lado. Pero es una pregunta complicada, ¿vale? Trato de responder. ¿Vale? Bien, ¿más dudas? Ok. Bien, entonces, listo. ¿Cambiamos de tema? ¿Alguna duda con esta variable instrumental? Vale, ok. Buenísimo. Nada más para cerrar la idea. Siempre que hagan una estimación, pregúntense si tienen un problema de homogeneidad, simultaneidad o variables omitidas que puedan estar correlacionadas con el término de error. Y entonces pregúntense si deberían corregirlo con variables instrumentales. No es una técnica sencilla porque hay que encontrar un instrumento. Y encontrar el instrumento es difícil, ¿no? Uno puede pensar instrumentos como construir variables proxy. No me gusta mucho el ejemplo que les voy a dar, pero me parece que no he encontrado una mejor analogía que es. Un poco sexista el ejemplo que les voy a dar, tal vez no lo debería decir, pero lo voy a decir solo para ejemplificar. Yo tenía un profesor que decía que construir variables proxy, que es como el primer paso para construir variables instrumentos, era como encontrar una proxy de tu pareja actual, ¿no? Entonces, ¿cómo es una proxy de tu pareja actual?
¿quién podría ser la proxy de tu pareja actual? Tu ex, ¿no? Porque es lo que más se le parece, ¿no? ¿No? Más o menos, es un poco leve, ¿no? No es un muy buen ejemplo, pero es que no encontré una mejor analogía, perdón, pero con todo el disclaimer que le puse. ¿Sí? Gracias. Bien, entonces, vamos a continuar al siguiente ejemplo, al siguiente tema. Y el siguiente tema que quiero ver es sistemas de ecuación, ¿va? Entonces, sistemas de ecuaciones, y voy a ver sistemas de ecuaciones, y lo voy a complicar. Lo voy a hacer muy complicado porque sistemas de ecuaciones en estricto sentido es un problema muy sencillo. Y lo voy a complicar porque le voy a meter una corrección ahora de otro problema que solemos tener cuando hacemos un análisis de regresión. El problema que corregimos, justo en el ejemplo anterior, es corregimos endogeneidad. ¿Qué pasa cuando los residuales muestran que las variables incorporadas no son exógenas? Ahora vamos a incorporar otro problema, que es qué pasa cuando los residuales no son homocelásticos. ¿Qué significa que no sean homocelásticos? Que no son constantes a lo largo de toda la muestra. ¿Sí? Es decir, la varianza no es constante a lo largo de toda la muestra. Quiero que recordemos que cuando hicimos el ejemplo de Nerlo, si ustedes recuerdan, cuando hicimos el ejemplo de Nerlo, hicimos una gráfica y dijimos, bueno, imaginemos que por aquí ponemos uno de los regresores XK y por aquí ponemos los residuales. Espero recuerden este ejemplo, pero el ejemplo nos salió algo así. Nos salió que los residuales se veían algo así. Era como una especie como de curva y luego se iban extendiendo. Sí, espero que recuerden un poco la gráfica. ¿Sí la recuerdan cómo estaba eso? ¿Sí? ¿Y qué dijimos de este problema? Dijimos, este problema es que los residuales no son homocelásticos, porque si fueran homocelásticos, ¿cómo se debería ver la gráfica? Ese es el contraste. Si esta fuera una situación de residuales homocelásticos, lo que deberíamos de haber visto es que si pusiéramos aquí a XK y aquí pusiéramos los residuales, lo que deberíamos de ver es que la masa de residuales se ve más o menos homogénea a lo largo de un valor, de este valor que está aquí. Y este valor debería ser la desviación estándar, ¿no? Entonces eso significaría homoelasticidad, son homogéneos, ¿no? Muy homogéneos los residuales. Si estamos en una situación que acá, que es heterocerástico, entonces lo que nos tenemos que preguntar es, ¿quién es esta variable que causa la heterocerasticidad? ¿Quién es esa XK? ¿Quién de las variables es la que puede generar heterocerasticidad? Un poco, lo que ocurre en el caso de microdatos es que nosotros estamos asumiendo que la heterocerasticidad es un problema que, digamos, que está asociado con una de las variables que estamos incluyendo en el modelo. Si no fuera así, entonces tendríamos un problema de que la heterocerasticidad es explicada por un factor que no es observado y que está directamente relacionado con el término de error. Si estuviéramos en esa situación, sería una situación complicada porque también otra cosa que nos estaría diciendo es que a lo mejor en realidad estamos omitiendo información relevante. Nos falta una variable relevante al modelo que está en un término de error y que deberíamos incorporarla. Vamos a asumir que eso no está pasando. Vamos a asumir que sí tenemos todas las variables que son relevantes para el modelo. Bien. Entonces, ese es el problema que quiero analizar, pero lo quiero llevar al caso de sistemas de ecuaciones. Ahora, ¿qué es un sistema de ecuaciones? Un sistema de ecuaciones es algo como esto que estoy ilustrando aquí. Un sistema de ecuaciones es una colección de regresiones individuales. O sea, cada una de estas es una regresión distinta. ¿Sí? Entonces, la primera es una regresión de una variable, por ejemplo, y1 es una variable, la que ustedes quieran, que es explicada por un conjunto de factores x1 y que tiene sus propios betas y su término de error. Luego una regresión, otra ecuación 2 que explica otro fenómeno y otra así hasta una ecuación g que explica un fenómeno distinto. Entonces, ¿cómo qué cosa podría ser esto? Imaginemos por un momento que estuviéramos queriendo estimar, por ejemplo, gasto. Imaginemos que quisiéramos estimar, por ejemplo, el gasto de los hogares, por ejemplo, gasto en vivienda. Y entonces, si lo ponemos gasto en vivienda, tendríamos, por ejemplo, su constante más un beta 1, que a lo mejor depende del ingreso del hogar, ¿no? Más otros factores.
y a lo mejor tenemos otra información que es el gasto de los hogares en, por ejemplo, en educación. ¿Y de qué depende el gasto de los hogares en educación? Bueno, de una constante, más un beta uno que también, y también de quién, del ingreso del hogar, ¿no? Más otros factores. Y así puedo construir otra serie, otra gasto, ¿no? Por ejemplo, gasto, por ejemplo, de los hogares por ejemplo, ya tenemos vivienda, educación, digamos que, por ejemplo, también nos interesa en alimentos. Y entonces tenemos que esto depende de beta cero más beta uno que depende también del ingreso del hogar, ¿no? Más otros factores. Digamos, cuál es la relación que guardan todas estas ecuaciones? Alguien me podría decir, bueno, en este sentido parece que ninguna, porque el ingreso del hogar está ciertamente en todas, pero es una variable exógena, ¿no? Entonces, ¿por qué no estimas esto de forma separada? Alguien me podría decir, ¿por qué no estimas esto como ecuaciones individuales? Es decir, una ecuación del gasto de los hogares en educación, y entonces un mínimo cuadrados para eso, y ya, una regresión. Luego otra regresión para gasto en vivienda y otra ecuación para gasto en alimentos. Todo separado, ¿sí? Y ya, y te olvidas de hacerlo en un sistema, porque hacerlo en un sistema es una regresión, es una estimación conjunta. La diferencia entre hacerlo individual y hacerlo sistema es que en un sistema tendría yo que estimar cada una de las betas de una sola vez, todas de una sola vez, y no de forma separada. Entonces, si estimo todo de una sola vez, quiere decir que hay un fenómeno subyacente que no estoy capturando cuando lo hago de forma individual. ¿Y qué fenómeno subyacente puede ser que está ahí, digamos, y que en apariencia no está? Sí. Pues puede ser que esto es estimar diferentes partes del gasto al final la suma es parte del PIB, ¿no? Eso sería como al final de cuentas tiene que ver con esto, es decir, estoy haciendo estimaciones diferentes de los diferentes tipos de gasto, pero cada uno de esos gastos no es un gasto que viva aisladamente. El gasto de la primera ecuación afecta a los gastos de las otras, ¿no? Pero no directamente el gasto, sino es un mecanismo de transmisión, es otro. ¿Quién es el mecanismo de transmisión? El error. El error de la ecuación uno más el error de la ecuación 2 así hasta el error de la última ecuación. A través del error se va transmitiendo la información, por ejemplo, todo lo que no pueda yo explicar con las variables se va a ir al término de error, pero es factor que a lo mejor está explicando otra ecuación. Entonces, ese mecanismo causal que está ahí, no lo puedo omitir, ¿no? Por eso decido estimarlo como un sistema. Por eso esta especificación es la que suena que puede resolver ese problema, ¿sí? Entonces, sobre ese tipo de fenómenos son sobre los que voy a hablar. Bien, ahora, entonces, si estimamos un sistema de ecuaciones, lo que deberíamos ver es algo más o menos como esto. Es que tendría yo entonces que cada una de las XC es un vector que contiene K variables, K regresores, K subíndice G regresor. Y entonces tengo beta subíndice G, beta, que son los coeficientes de cada una de las ecuaciones, y por lo tanto tendría, digamos, esta expresión para cada una de las ecuaciones. Yo en general lo que podría decir es que entonces puedo simplificar mi modelo diciendo simplemente que esto se trata de una situación en la cual tengo ecuaciones que son de esta forma, ¿sí? Individuales, ¿no? Cada una de las ecuaciones se ve de esta manera. Bien, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Esto les suena parecido? ¿Hasta hacer ecuaciones? ¿Les suena parecido a algún otro fenómeno que conozcan? Que no, que no sea ecuaciones. A ver, aquí alguien ya llevó datos panel. Alguien hizo una ecuación, alguien ya hizo una estimación de datos panel en la vida, ¿sí? ¿Y qué haces en datos panel? ¿Te acuerdas? Más o menos, ¿qué haces? ¿Qué es lo que estás queriendo resolver cuando haces datos panel? ¿Sí? Quieres observar un individuo, ese mismo individuo durante todo un tiempo, ¿no? Eso es exactamente aquí, lo mismo. ¿Qué te parece si cada uno de estos uno, 2, 3 hasta G son individuos? ¿No? Ujú. Lo vas seccionando. Entonces, el primer es el individuo uno, entonces es la ecuación del individuo uno, la ecuación del individuo 2 y la ecuación del individuo G.
Entonces, en realidad, panel, como lo voy a demostrar en la siguiente clase, es un caso particular de sistemas de ecuación. Muy simple, pero es un caso particular de sistemas de ecuación. ¿Vale? Entonces, el caso general es sistemas de ecuación. Entonces, aquí es donde estoy. Eso es lo que voy a hacer. Tiene muchas aplicaciones. Entonces, lo primero que quiero que reconozcamos es que entonces, en general, lo que vamos a asumir es que todas las variables que utilicemos como regresoras van a ser exógenas. Es decir, que entonces, en general, el término de error de cada ecuación va a ser igual a cero para cada una de las ecuaciones, pero de, digamos, entonces, digamos, no tendré un problema de que haya, a partir de este momento, simplemente lo que diré es que el término de error es igual a cero en promedio, y digamos, no me voy a preocupar tanto ahorita por algún problema de homogeneidad, lo voy a tratar de solucionar de otra manera. Bueno, de la manera que ya conocemos que es variables instrumentales. Pero en este momento no se preocupen por eso. Solo pensemos que estoy haciendo, tratando como de hacer una recapitulación de lo que ya conocemos del modelo lineal clásico, pero para sistemas de ecuaciones. Entonces, esta sería la notación. Luego, otra cosa que quiero plantear es lo siguiente. Entonces, si el término de error es en valor esperado igual a cero, entonces, lo que también sé es que el valor esperado de la variable gésima se puede ver como esto, xg por beta, para cada una de las g, ¿no? Para cada una de las g. Entonces, cada ecuación se puede ver como una regresión individual. Eso es lo que estoy diciendo. Va, listo. Ahora, ¿pero cómo lo estimo como sistema de ecuaciones? Bueno, pues entonces, si yo quiero estimar como sistema de ecuaciones, voy a tratar a todos, digamos, a toda la matriz de regresores como una sola matriz y a todo el vector de y como si fuera un solo vector. Entonces, en estricto sentido, voy a decir que lo que estoy enfrentando es esta situación, en la que X es, digamos, el apilamiento de cada una de las matrices de regresores, y es el apilamiento de cada una de las variables que me interesa analizar. Entonces, aquí los individuos, digamos, todos los individuos los tengo en todas las ecuaciones. Eso es lo que estoy diciendo. Lo que está cambiando es la ecuación. Que cada una de las ecuaciones describe una variable y cada ecuación tiene a todos los individuos. Ahora, entonces esta matriz se pone bien interesante porque esa matriz X en realidad ya es una cosa muy grande porque X ahora es una matriz que G, tiene G, digamos, G grupos, porque cada G es una ecuación y tiene K variables que son los regresores. Por simplicidad estoy asumiendo que los regresores en cada una de las ecuaciones es el mismo. ¿Sí? Son los mismos regresores. Y luego Y es un vector que tiene G grupos. Listo. Y la matriz X contiene todas las variables. Es un poco lo que estoy diciendo. Entonces, si esa es mi notación, no tendría yo ningún problema en decir que entonces, en estricto sentido, estoy en un problema de regresión. ¿Qué es este? Y este yo sí sé resolverlo. ¿Cómo se resuelve? Por mínimos cuadrados, ¿no? ¿Y cómo es el estimador de mínimos cuadrados? Pues es algo tan sencillo como beta gorrito es igual a x' por x a la menos 1 por x' por y. Eso lo sé resolver. ¿Sí? Entonces, sí, se veía complicado, pero es un sistema de ecuaciones que si lo acomodo, lo puedo resolver por mínimos cuadrados. Simples, llanos, sin mucho más problema que eso. ¿Vale? ¿Dudas hasta este punto? Ok. Entonces, un poco, si quieren mirar cómo se verían las ecuaciones, cada uno de los componentes, vamos a mirarlo así. Pensémoslo de esta manera. Entonces, así se vería el apilamiento de cada una de las Y. Entonces, empiezo con la primera observación, que es la observación del individuo 1 para la ecuación 1, y así la observación del individuo 1 para la ecuación 2, sucesivamente. Entonces, así se vería Y. Luego el epsilon y se vería de esta manera, y beta se vería así. Cada uno de los betas, cada uno de estos betas que están aquí se verían por individual, como el beta que está aquí abajo. En estricto sentido, entonces, es simplemente un problema de matriz. No es un problema más complejo que esto que resolver matrices. ¿Vale? ¿Dudas? ¿No? El término de error, entonces, digamos, en promedio sigue siendo cero. Y justamente como lo mencioné, el problema se resuelve como ya lo conocemos.
Es una regresión de este estilo, se resuelve así. ¿Sí? Simple y llano. Ahora, el mecanismo que estoy utilizando aquí para resolverlo es un mecanismo que se llama método generalizado de momentos, pero la solución es exactamente la misma. ¿Y por qué se llama método generalizado de momentos? Porque utilizo, en lugar de aproximaciones para resolver el problema con mínimos cuadrados, lo aproximo con momentos. Entonces tomo el primer momento de esta matriz y el primer momento de esta otra matriz y lo resuelvo, ¿no? Entonces, solamente por si se les olvidó cómo calculan los momentos de una variable aleatoria. Entonces, por ejemplo, ¿cómo calculo el valor esperado de x? Lo que yo sé es que ese valor esperado normalmente es la suma desde igual a 1 hasta n. La versión empírica, ¿no? Es xi entre, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Eso es simplemente lo que estoy haciendo aquí. Entonces, lo que estoy haciendo es utilizar esta versión simple para toda esta ecuación. Por eso está aquí el n menos 1, porque está dividiendo, y aquí está el n menos 1 que también está dividiendo. Pero como una es la inversa de la otra, se anulan. Por eso, digamos que en algún momento esta se va a anular con esta otra, y ya lo único que nos queda es esta suma de matrices y esta suma de matrices, que se puede expresar como una multiplicación de matrices. Por eso es así de sencillo. Por eso cuando le dicen método que estaba de momento, eh, más o menos, ¿no? Pero no es tan complicado. ¿Vale? ¿Dura? Ok. Bien. Entonces vamos a complicarlo ahora sí. Entonces ya sé que un sistema de ecuaciones se puede estimar por mínimos cuadrados, como yo lo sé, que es ese estimador. Que es el estimador que resulta del proceso generalizado de momentos, y es ese, ¿no? Ese estimador, ese es el que sirve. Ahora, ¿qué pasa si mi regresión no es homocedástica? Más bien, no, la regresión no, sino los errores no son homocedásticos. Y entonces tengo un problema de heterocerasticidad. ¿Cómo lo corrijo? Bueno, la manera de corregirlo es introducir un concepto que se llama mínimos cuadrados generalizados. Cuando ustedes lean mínimos cuadrados generalizados, a lo que nos estamos refiriendo es a la corrección de la heterocerasticidad. Entonces, bien, voy a quitar aquí, voy a asumir que ustedes ya entienden que esta expresión que tengo aquí, en realidad ya también representa un sistema de ecuaciones. Puede tanto representar un problema como una regresión uniecuacional como una regresión multiecuacional, porque ya lo vimos. Es exactamente igual. Solamente ahí está mi expresión. Voy a utilizar esa expresión para aproximar cualquier situación. Entonces, lo que yo voy a hablar ahora se vale para cualquier caso. No importa ya, porque en estricto sentido yo puedo reexpresar cualquier situación, por ejemplo, uniecuacional o multiecuacional, a esa expresión. Entonces, podría resolver. Bien. Entonces, recordemos nada más qué dice el modelo lineal clásico. El modelo lineal clásico dice que el promedio de los errores debe ser cero. Eso se sigue cumpliendo, eso no lo voy a romper, ¿no? Lo que voy a romper es que esta expresión que está aquí, y esta expresión que está aquí es equivalente a que la varianza de los errores, anteriormente había dicho que era sigma cuadrada por la matriz identidad de tamaño n. Eso es lo que yo había dicho, que esto significaba que eran homocedásticos. En ese sentido, si ustedes lo vieran como gráficamente, verían que si aquí tienen, por ejemplo, a los individuos, y aquí tienen a la varianza, lo que verían es que a lo largo de todos los individuos, uno, 2, hasta el individuo enésima, todos están oscilando alrededor de una varianza que vamos a llamarle varianza gorrica. Todos están aquí. Esa es la situación. ¿Sí? Todos tienen la misma varianza. Lo que voy a hacer es romper este supuesto. Entonces, si rompo el supuesto, lo que voy a decir es que ahora la situación se ha vuelto más o menos esta. Ahora, la situación que voy a enfrentar ahora es que es un poco lo que había descrito anteriormente. Que si yo quisiera poner aquí una varianza, digamos, observada, y aquí viera la varianza como función de cada uno de los individuos, vería que, por ejemplo, el individuo 1 tiene una varianza que a lo mejor se ubica por acá. El individuo 2 a lo mejor tiene una varianza por acá, y así sucesivamente hasta el individuo n, todos con varianza distinta. Entonces, digamos que todos los individuos tienen varianzas así distintas y no se concentran necesariamente en un solo segmento del, digamos, de la gráfica, ¿no?
Cada uno tiene su propia varianza. Ahora, si eso lo transmito a una matriz, si lo transmito a una matriz, entonces lo que vería es que yo los acomodara en una matriz y dijera, bueno, aquí está la matriz y esa matriz la voy a llamar sigma, perdón. Sigma. Y esa matriz de varianza, digamos que si lo transmito a una matriz, entonces diría que más o menos sería una situación así. Entonces, digamos, aquí, justamente en la primera entrada, tendría yo la varianza del individuo uno. Entonces, a esta la voy a llamar varianza del individuo uno. Aquí tendría yo la varianza del individuo 2 y así sucesivamente hasta la varianza del individuo enésimo. Cada una de esas varianzas distintas, ¿sí? Lo que está fuera de la diagonal sería la autocorrelación o la correlación. Y en este punto podemos decidir lo que queramos. Por simplicidad, voy a asumir que fuera de la diagonal son ceros. Y alguien me preguntará por qué. Bueno, la razón es porque es la manera más sencilla de abordar esto. Si lo complico y le pongo ahí de algo distinto de cero, se vuelve un poquito inmanejable. Entonces vamos a dejarlo ahorita porque vamos a decir que en realidad solo tenemos heteroscedasticidad. Es decir, que la varianza de cada uno de estos individuos es distinta, ¿sí? Y que no hay autocorrelación. Es decir, ¿qué significa eso? Significa que no, que la información del individuo uno con la información del individuo 2 no tiene una correlación. Algo que parece poco creíble, porque imagínense que hacen una regresión, por ejemplo, que quiere explicar el desempeño en calificaciones de todos los alumnos de la facultad, ¿no? De todas las alumnas a todos los alumnos. Entonces, si hicieron una regresión que quiere explicar el desempeño en calificaciones en función de, por ejemplo, sus demográficos y, por ejemplo, sus antecedentes académicos y otras características de las personas, entonces no podrían decir que el término de error entre los diferentes individuos no está correlacionado. Eso no es posible porque ciertamente muchos de los individuos comparten información que no necesariamente se puede capturar a través de la información que utilizas como regresor. ¿Cómo qué situación es esa? Por ejemplo, a las personas que provienen del mismo lugar geográfico, ¿no? Es decir, las personas que provienen de Catepec, o los que venimos de Texcoco. Yo soy originario de Texcoco, por eso lo digo. O los que vienen de Toluca, ¿no? Tienen un tipo de condiciones que los hace parecidos, ¿como qué? Como, bueno, enfrentaron tal vez un entorno más o menos igual. Por ejemplo, en este momento que tal vez tenemos un problema de que Catepec se ha vuelto un poco violento en los últimos años, entonces el entorno de violencia hace que a lo mejor que las personas que tienen esa condición de provenir de ahí y seguir viviendo ahí a lo mejor afecta su desempeño económico, su desempeño escolar, perdón. Y entonces no podemos decir que el término de error no es entre esos individuos no esté correlacionado. Sí está correlacionado porque hay un mecanismo a través del cual se está transmitiendo información. Pero bueno, vamos a asumir que por este momento no, ¿sí? No está ocurriendo esa situación. Entonces, este es el contraste, digamos, esta es la situación en la cual la varianza es así. Si no hubiera heteroscedasticidad, es decir, si estuviéramos en un escenario como el que tengo aquí arriba, entonces, ¿cómo se vería la matriz? En este caso, si fuera esta la situación. Si fuera esta la situación, contraria a esta situación en verde, lo que vería es que en la diagonal siempre vería la misma sigma cuadrada, no cambiaría, sería la misma sigma cuadrada. Entonces, esa sigma cuadrada entonces por eso puedo simplificarlo como sigma cuadrada por la matriz identidad de tamaño n. Por eso lo puedo simplificar así. Pero ese de aquí abajo no lo puedo simplificar, ¿no? Se tiene que quedar así. Por eso mi notación es que a partir de ahora va a ser que esta matriz la voy a denominar como esto, o como es. ¿Sí? Bien. Sigma o sigma cuadrado por omega. Eh, Esa es la manera en que lo voy a demostrar. Bien, ¿hasta aquí alguna duda? No. Entonces, asumamos entonces que mi situación es esta. Tengo una matriz que representa heteroscedasticidad, que en la diagonal tengo información que es propia del individuo. ¿Sí? Va. Bien. Si utilizo diferentes teoremas de álgebra lineal, puedo llegar a una situación en la cual puedo descomponer a sigma con esta expresión que tengo acá. Bueno, no se preocupe, no voy a demostrar esto. Simplemente voy a descomponer a sigma en estas dos matrices. P. ¿Sí? ¿Perdón? ¿No?
Vale. Entonces lo puedo descomponer. Es una descomposición, digamos, es una factorización de matrices. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces vamos a asumir que puedo factorizar a la matriz en dos matrices. Bien. Entonces, en este momento es como la parte de la revisión de la clase. Me van a creer por esto, ¿no? Entonces, vamos a creer que existe esa matriz que se puede descomponer así. Entonces, a la matriz P le vamos a llamar como, es una matriz como de ponderadores o de pesos, ¿sí? Esa matriz de pesos y ponderadores, lo que me va a permitir es hacer lo siguiente. Supongamos por un momento que ahora lo que hacemos es que a la matriz P la vamos a utilizar de la siguiente manera. Digamos que P es una matriz que la voy a multiplicar por mi regresión Y, ¿sí? Entonces, esta P por Y sería igual a P por X por beta más P por epsilon, ¿sí? Solo lo que hice fue multiplicar P, ¿sí? Eso es lo único. Y entonces, a esta regresión nueva le voy a llamar como una regresión, un modelo lineal, pero ponderado. ¿Qué es lo que quiero que haga P? Se preguntarán, bueno, pero ¿por qué por P? ¿Qué es lo que pretenden? ¿No? ¿Por qué P? Bueno, lo que quiero que haga P es, observen que la regularidad geométrica que vemos es la siguiente. El problema que tenemos es que si tenemos aquí a una variable y aquí tengo, digamos, los errores, tengo esta situación. Ahora bien, lo que yo sé es que eh, yo sé que mi matriz sigma, mi matriz de, digamos, de varianzas, cuantifica esta dispersión de los errores, ¿no? Entonces, cuando yo multiplico a P, lo que yo quiero es que ocurra este fenómeno. Digamos que rehago la misma gráfica. Entonces, aquí voy a tener la gráfica, pero aquí en el eje voy a tener a P por XK y aquí voy a tener los errores. ¿Qué creen que le ocurra a la gráfica una vez que pondero? ¿Qué es lo que está haciendo la P? ¿Qué es lo que se imaginan que hace la P? Exacto. Los compactaría. ¿Por qué sé que los compactaría? Porque yo sé que P, como la construí, es parte de la matriz que es la varianza. Entonces, si yo incorporo la varianza dentro de los, digamos, la variabilidad, puedo utilizar a P para reescalar a cada uno de los factores y llevarlos a un centro o a un punto en el cual todos se parezcan. Dicho de otra manera, es como, ¿por qué asumamos por un momento que aquí está signo? ¿Por qué valor debería de multiplicar a este para que lo esté más bien por acá? Bueno, simplemente busco un valor, un ponderador muy pequeño para que vamos a asumir que sigma está por acá, entonces lo que necesito es bajar este punto hacia acá, entonces a este voy a utilizar como un ponderador PI para hacerlo, ¿no? Entonces lo estoy, digamos, lo estoy forzando a que se vaya hacia un centro o hacia un lugar que sea como este. Entonces, eso hace P. P compacta los errores. ¿Sí? Eso permite hacer P. Bien, hasta aquí. ¿Queda claro que está haciendo P? Bueno, entonces, ya, listo. Y en general, cuando yo multiplique a P por Y, la voy a cambiar de notación. Esto se va a llamar Y pelitos. Cuando multiplique a P por X, se va a llamar X también así pelitos. Y cuando multiplique a P por epsilon, se va a llamar epsilon también así pelitos. ¿Vale? Para indicar eso, que es, digamos, una matriz reescalada. Esa matriz ha perdido variabilidad, ¿sí? Le quité una parte de su variabilidad. Listo. Entonces, sí, la ventaja de hacer eso es que si compacto todo, entonces mi modelo se vuelve homocedástico. Entonces, utilizar a P permite que los errores ahora sean homocedásticos. ¿Sí? Entonces, listo. Para eso necesito P. Aquí está un poquito el camino al algebraico, pero noten
que utilizar a P implica hacer esto. Voy a utilizar X' pelitos, X por X, todo esto. Si reacomodo todo, me doy cuenta que puedo llegar a esta expresión. Y esta expresión que está aquí abajo, y que es la que voy a utilizar aquí, esta expresión se conoce como el mínimos cuadrados generalizados. Porque lo que son mínimos cuadrados, porque es un procedimiento que se estima como ya lo conocemos, eh, pero es generalizado porque resuelve un problema también de heteroscedasticidad. Entonces, pero aquí sigo viviendo en el mundo del etéreo, porque P es una cosa que me construí como de forma muy etérea, porque yo dije, bueno, existe un P, ¿no? Una matriz P. Lo que voy a hacer ahora es proponerles el algoritmo para justamente construir a esta matriz sigma gorrito, de la cual se deriva P. No es una matriz que podemos construir, entonces vamos a construirla. ¿Cómo sería el algoritmo? El algoritmo sería muy sencillo. Sería el siguiente. Bien. Para construir, digamos, o para estimar a sigma, que ese es el objetivo, porque ya todo se resume solamente en encontrar quién es sigma. Entonces, primero vamos a asumir una forma funcional de la varianza. Y eso implica que tenemos que encontrar quién es la variable que es la que causa la heteroscedasticidad. Entonces, en el ejemplo que vimos de Nerlock, nos dimos cuenta que la variable de producción era la que generaba heteroscedasticidad. Entonces, si reconocemos eso, entonces tendríamos que decir que vamos a pensar que la heteroscedasticidad es explicada por un factor. Ya lo conocemos, ya, lo encontramos. Ese Z, digamos que es el conjunto de variables que puede explicar la heteroscedasticidad. Ya que encontramos a Z, quién es la variable que explica la heteroscedasticidad, entonces todo se resume en que tendríamos que encontrar quién es una varianza estimada. ¿Cómo puedo estimar una varianza estimada? Bueno, lo que yo sé es que simplemente lo que tengo que hacer es elevar el residual al cuadrado y ese es un buen aproximado de la varianza de cada individuo. Y bueno, entonces lo único que voy a hacer es tomar una regresión simple, calcular los errores y simplemente voy a utilizar esos errores para tomar los elementos al cuadrado y ponerlos en la diagonal de sigma. Es decir, lo que voy a hacer es lo siguiente. Una vez que tengo mi vector de errores, que tiene esta estructura, que tiene E1, E2, así hasta N, voy a tomar su cuadrado y lo voy a colocar en una matriz. Y esa matriz se vería así. Y mi sigma estimado sería la siguiente. Sería tomar, en la primera entrada tendría el error 1 al cuadrado, y así hasta la última entrada, que sería el último error n al cuadrado. Y todos los demás serían 0. Y así se vería mi matriz estimada sigma. Simple, sin mucho problema. ¿Están de acuerdo? Hasta aquí no hay nada extraño. Y esta matriz sigma la ocupo para estimar, para corregir la regresión. Y ahora mi nueva regresión, este beta doble gorrito, ya incorpora, simplemente es una multiplicación de matrices. X por mi matriz que acabo de generar inversa, por X, por mi matriz inversa, por Y. Todo esto ya lo conozco. Y ya resolvió el problema. Corregí heteroscedasticidad. ¿Sí? ¿Dudas hasta este punto? No. Bien. Ahora, esa es la forma sencilla. Y esta forma que seguí aquí se llama procedimiento de matriz de White. ¿Sí? Que es la forma más sencilla de implementar. Ahora, en este punto, la única incógnita es simplemente probar esta hipótesis. La hipótesis es la siguiente. ¿En realidad no estaba en un problema de heteroscedasticidad o no lo estaba? La hipótesis nula es que la varianza era constante. La hipótesis alternativa es que no era constante y por lo tanto estaba en un modelo heteroscedástico. Lo que voy a hacer es utilizar una prueba estadística para demostrar eso y esa es la prueba estadística que utilizaré. Eh, Seguramente la han utilizado en otro lugar, que es un estadístico de Lagrange, que es Bruce Pagan o Gottfried. Lo van a encontrar de las dos maneras. Y que está basado en la prueba de multiplicadores de Lagrange y de lo que trata es de lo siguiente. Este es el estadístico LM. Y aquí en Z son las variables que pensamos que generan heteroscedasticidad. ¿Sí? Bien,
Ahora, ¿qué es lo que pueden observar del estadístico? El estadístico debería ser, pensemos de esta manera. La hipótesis nula es que no hay heteroscedasticiidad. Es decir, la hipótesis nula es que sigma cuadrado i es igual a sigma cuadrado. Es decir, es homocedástico, ¿no? Esa es la hipótesis nula. Y sería equivalente a decir que los errores al cuadrado del individuo yésimo son iguales a los errores al cuadrado ¿de quién? Del promedio. El promedio de los errores al cuadrado es igual. Eso sería equivalente. Entonces, si esto es cierto, ¿qué es lo que pueden notar aquí? ¿Quién está en este vector y en este vector? ¿A quién está ahí? Tomemos, por ejemplo, este individuo. Y vamos a verlo. ¿Este quién es? Este es el error del término del individuo enésimo al cuadrado dividido entre quién? Entre este factor e' por e entre n. Y si lo descomponemos, esto es en al cuadrado, ¿entre quién? Entre la suma desde i igual a 1 hasta n de los errores individuales al cuadrado entre n. ¿Están de acuerdo conmigo? Y entonces, en estricto sentido, ¿qué estoy probando aquí y aquí? ¿Cómo lo interpretaría? Exactamente. ¿Qué significa eso? Que son iguales, que están en cero. Promedio. Entonces, el modelo es como se da. Entonces, ese estadístico LM nos gustaría que fuera muy cercano a cero. Porque si es muy cercano a cero, implica que en realidad el modelo era como se da. Si es muy lejano de cero, pues es heterocedástico. Entonces, la prueba para determinar si hay heterocedasticidad es esa. Ya, simple y llano. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Bien. Lo siguiente que voy a hacer Profesor, es, espérame, sí, creo que tengo una duda ahí. per- sí, perdón, no alcancé a escuchar porque cómo se hacía la prueba. Bueno, el comentario del compañero no alcancé a escuchar cómo. Ah, ya, sí, es que aquí en el salón me dijeron que sí, para estar en línea no escuchó tu comentario, pero sí, bueno, para estar en línea. El, lo que significa es que en general el término de error iésimo, es decir, para cualquier individuo, es igual al promedio. Eso es lo que significaría. Y si el error individual es igual al promedio, entonces quiere decir que todos los errores de cada individuo son muy parecidos al promedio. Por lo tanto, el modelo en realidad no cumple con la hipótesis nula de que, perdón, cumple con la hipótesis nula de que la varianza individual es igual a la varianza promedio. Por lo tanto, el modelo es homocedástico. No sé si con esto aclaré Sí, la- sí, muchas gracias. excelente, ¿no? Bien. ¿Más de un comentario? ¿Quejas, sugerencias? ¿No? Ok, vale, bien. Entonces, ya no nos va a dar tiempo ahorita, pero muy rápido. Eh, ¿Qué es lo que voy a hacer la siguiente sesión? La siguiente sesión lo que voy a hacer es, vamos a implementar esto, ¿sí? Entonces, si se dieron cuenta, aquí esto se vale para modelos uniecuacionales y para modelos de sistemas de ecuación. Pues la siguiente clase vamos a trabajar con el Jupyter Notebook. Yo pensé que íbamos a llegar, pero no llegamos. Pero en GitHub ya está la clase, entonces si pueden ir mirándola, por favor, es la que se llama sistemas de ecuaciones, está aquí. Y esto está basado en un paper de Ambrose, y vamos a estimar un conjunto de ecuaciones eh, por mínimos cuadrados, luego lo vamos a pasar por mínimos cuadrados generalizados y vamos a resolver el problema de qué pasa si utilizamos una variable para estimar la varianza. Y voy a trabajar con la base de datos de Ambrose y Ah, y nada más para por eso sí lo puedo adelantar un poquito. El modelo de sistema de ecuaciones que vamos a estimar son dos ecuaciones. Es una ecuación para las horas de trabajo y otra ecuación para el salario, el logaritmo del salario. Entonces, un poco el problema es esto, es decir, es las personas deciden cuántas horas aportan al mercado en función de quién, del salario que les ofrece el mercado, ¿no? Pero el salario que les ofrece el mercado, ¿de qué depende? De las horas que trabajan, ¿no? Entonces tenemos un problema de qué de simultaneidad. Entonces, pero me interesa a mí estimar las dos ecuaciones.
porque yo siento que cada una de esas ecuaciones tiene una propia explicación. Y entonces tengo dos problemas ahora. Tengo un problema de simultaneidad. ¿Y eso cómo lo resuelvo? Con variables instrumentales. Y quiero estimarlo en ecuaciones. ¿Eso cómo lo estimo? Como sistema de ecuaciones. Pero luego va a aparecer un tercer problema. ¿Qué pasa si esto tiene heterocedasticidad? Entonces tendría yo que estimar un sistema de ecuaciones con variables instrumentales corregido por heterocedasticidad. Y eso me va a llevar a los mínimos cuadrados ordinarios en tres etapas. Y seguramente ya identifican por qué hay tres etapas. La primera etapa corrige endogeneidad, la segunda etapa corregiría heterocedasticidad y la última etapa es el modelo final. ¿Vale? Entonces lo que voy a hacer en la siguiente clase. ¿Y en dudas? ¿Hasta aquí? Buenísimo. Vale, entonces les veo la siguiente.